79% de los polacos cree en el amor para toda la vida. Hola, soy Roxana, soy polaca y en este vídeo voy a hablar sobre amor. Mejor dicho, hoy voy a contaros cómo son los polacos en las relaciones amorosas. 84% de los polacos opina que hay muchísimas diferencias entre lo que entienden las mujeres o los hombres qué significa el amor. No me diga. Las mujeres en Polonia esperan que los hombres van a expresar amor con las palabras, es porque ellas lo hacen. Pero los hombres polacos son mucho más prácticos porque ellos piensan que el amor es cuando tú proteges tu pareja, la cuidas a diario, pero no necesariamente le dices te quiero. ¿En qué se fijan los polacos a la hora de elegir una pareja? ¿Tetas gigantes? Pues no. 92% de los polacos declara que lo más importante para ellos es carácter. Sí, esta persona es buena, sincera y honesta. ¿En serio? En siguiente lugar, lo más importante para los polacos, aparte de su carácter, es la personalidad que tiene esta persona y también su inteligencia. Yo me enamoré de la inteligencia. Los polacos son bastante religiosos, pero lo que es curioso que solo 35% declara que es importante para ellos la religión de su futura pareja. Pocos polacos se fijan en la nacionalidad o en color de piel de su futura pareja. Cada 4 de 10 polacos conoció a su pareja por los familiares o por los amigos. Te presento a mi hijo Alex. Segundo lugar donde los polacos encuentran su futura pareja, como lo podéis sospechar, es Internet. Muchos polacos también encuentran sus parejas cuando empiezan a estudiar y de mi generación muchísima gente se conoció así. Los polacos, comparando con los españoles, por ejemplo, son mucho más vergonzosos, entonces puede tardar un poquito de tiempo hasta que te digan Me gustas mucho. aunque las mujeres son mucho más valientes y mucho más abiertas hoy en día, todavía están esperando que este primer paso hará el hombre. ¿A dónde van los polacos a su primera cita? Ir al cine a ver una nueva, ¿no? Mayoría de gente declara que prefiere algo neutral. Entonces, normalmente en la primera cita la gente va a un parque a pasear y luego, por ejemplo, tomar un café, un helado, etc. En Polonia, por las calles se puede ver los hombres, los chicos con una rosa o con un ramo de flores y normalmente suele ser una rosita roja. Entonces, esta rosita es para su pareja que van a encontrarse a una cita. Y lo que es curioso que los hombres en Polonia tienen en costumbre regalar las rosas a sus parejas, no solo en la primera cita, pero en las siguientes también. Y ahora la respuesta, si vais en la primera cita en Polonia a una cafetería, a un restaurante o algo así, ¿quién paga? You pay. La respuesta es súper fácil. En Polonia, quien invita a la cita, esta persona paga. Ya que en Polonia se espera que el hombre dará este primer paso para la cita y para invitar a la mujer, entonces se espera que esta persona que pagará por la primera cita será el hombre. Pero todo depende, porque a veces hay chicas que prefieren, por ejemplo, en la primera cita pagar mitad y mitad. Muy bien. Y aquí hay dos cositas que tenéis que saber. ¿Qué quieres decir? Si la chica dice que quiere pagar la mitad de la cuenta, puede significar que, por ejemplo, no está segura si quiere mantener esta relación, entonces prefiere no tener esta deuda y que luego tendrá que invitar al chico. Segundo caso es cuando la chica dice de pagar la cuenta, mitad de la cuenta, solo por cortesía. Eso significa que está observando qué hará el chico. Entonces, si el chico le dice que sí, no hay problema, yo pago 50, tú pagas 50, la chica puede enfadarse. Que no te entiendo, Vero. Otra cosa que tenéis que saber sobre relaciones en Polonia con los polacos o polacas es que nosotros polacos tratamos la palabra amor y también relación como algo muy, muy serio. Es mejor dejarlo ahora. Y como pasa en cada pareja, hay crisis, pero como comparo, por ejemplo, parejas en España y comparando parejas en Polonia la gente intenta luchar por sus relaciones. Y mayoría de los casos de crisis y porque hay crisis en pareja
suelen ser problemas económicos. Pero si hablamos, por ejemplo, sobre las parejas que ya están casadas, problemas económicos no son la razón por la que ellos se divorciarían. Entonces sí que pueden pasar un poquito tiempo mal, pero no es la razón por la que se divorciarían. ¡Te quiero! La mayoría de los casos de separación o divorcio en Polonia es porque una de las parejas fue infiel, pero este porcentaje es bastante pequeño comparando, por ejemplo, con España, entonces sí que puedo decir que los polacos y polacas son bastante fieles. Gracias por estar conmigo hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nosotros nos vemos en el otro vídeo.